Represento Vázquez Ríos del grupo número 5 de la optativa estrategia docentes del doctorado en Ciencias de la Educación. Mis compañeros Diana Patricia, Julián David y Víctor Manuel. El trabajo es sobre los elementos condicionantes del estilo de aprendizaje. Como introducción, tenemos que en la actualidad los modelos pedagógicos han ido evolucionando para reconocer la importancia de considerar las funciones cognitivas y las condiciones socioculturales que influyen en los procesos educativos. Ya no es suficiente impartir conocimiento de manera uniforme, sino que se debe tener en cuenta la diversidad de contextos, experiencias previas y condiciones fisiológicas de los estudiantes. Cada estudiante es único y su construcción de conocimiento puede variar significativamente. Por lo tanto, los docentes deben orientar el aprendizaje tomando en cuenta consideraciones, aspectos como el lenguaje, el tipo de pensamiento, imágenes, la personalidad y ambientes de aprendizaje que se presenten en el aula. Estos aspectos influyen de manera directa en la adquisición y aprehensión del conocimiento. Voy a hablar acá sobre la personalidad y los estilos de aprendizaje. En un estudio realizado por Julio Morales, en cuanto a la relación que existe de la personalidad con la escritura y la oralidad en el área de inglés, menciona que no se halló ninguna relación entre estos, pero mencionando a Eisen, eh, dicen que no está relacionado directamente, pero sí en alguna forma con el aprendizaje, y esto es debido a que según la personalidad, el estudiante desarrolla e implementa un estilo de aprendizaje para poder recibir esa información, codificarla y transformarla en un conocimiento. Como podemos ver en la diapositiva tenemos los 5 factores de la personalidad, que son estos 5 grandes mencionados por Castel, y la jarra, pues lo que queremos decir con esto es la interpretación de que el agua coge la forma del recipiente que la contiene. Y esto debido a que los estudiantes, dependiendo del contexto y todos los subsensores que tengan, eh, van a darle forma a ese conocimiento dependiendo de la realidad y la perspectiva con la que ellos ven el mundo. Entonces, acá en este estudio se ve algo muy interesante, y es que estudiantes de la misma cultura, el mismo círculo social, el mismo estatus económico y político, tienen diferentes formas de aprendizaje y diferente, por decirlo así, velocidad del mismo. Entonces se demuestra la relación que existe de la personalidad, pero con los estilos de aprendizaje. Y esto es muy importante para el conocimiento que nosotros estemos dando a los estudiantes, llegue de la forma que nosotros pretendamos que llegue hacia ellos, y no que llegue y se deforme según la realidad que ellos tengan. Bueno, entonces está el documento de Borjas 2007, que nos habla de la relación entre pensamiento y lenguaje. Esta autora lo que hace es afirmar que gracias al lenguaje nosotros podemos comunicar lo que pensamos, y con base en esto ya creamos nuestra propia realidad, tenemos nuestra experiencia frente al mundo. Para hacer esta afirmación, ella parte de la idea de George Lonin, que afirma que puede haber un pensamiento sin lenguaje, es decir, que yo puedo tener simplemente hacer una especie de evocación de conceptos y traerlos a mi mente para con ellos pues tratar de expresar lo que quiero dar a entender. También menciona a Piaget, quien nos habla de que los procesos del lenguaje empiezan desde los 2 años y se consolida ya a partir de los 12 años, cuando ya se da pues como esa interacción constante del niño con otros pares, que precisamente hace que esa presencia del otro le permita establecer vínculos con la realidad y obviamente pues transformarla a través del lenguaje. También aquí Piaget nos va a decir que hay una evocación de los objetos sin necesidad de la presencia física, es decir, que se parece mucho a la idea de George Lonin. Luego pasa a Vygotsky, que termina de desarrollar la idea de Piaget en el sentido en que el lenguaje se da como un proceso de interacción, pero este ya va a hablar de la interacción social, o sea que nosotros construimos el pensamiento o desarrollamos nuestro lenguaje de acuerdo a la interacción que tenemos con otros sujetos. Brunner afirmará que dentro de los procesos que se llevan en la escuela, el más importante es el de la escritura, porque permite independizar, el sujeto le permite independizar esa idea pues, que tiene de lo visual con lo real. Entonces, el solo hecho de plasmarlo por medio del escrito hace que se aíslen, se independicen esos dos procesos. Luego mencionan al filósofo Merleau-Ponty cuando habla de la adquisición del lenguaje como un elemento importante que se da en la escuela, pero nos dice que fundamentalmente la relevancia de este está en el habla como una actividad racional que nos acerca a ese mundo que conocemos y nos permite también relacionarnos con otros. Por último está Howard Gardner, quien luego de hacer pues como un recorrido por todas estas apreciaciones frente al pensamiento, dice que en la escuela se ha hecho énfasis en dos
pensamientos, en el lógico-matemático y y en el pensamiento lingüístico. Dice que la escuela ha desconocido que los individuos tenemos otro tipo de inteligencias y a partir de ellas se debe también configurar nuestro pensamiento. Entonces, básicamente él establece una crítica a la institución porque no permite desarrollar otro tipo de competencias que son importantes para los individuos. Luego estaba el capítulo que se refería a los profesores universitarios y a los estilos de aprendizaje. En términos generales, nos van a mencionar que los estilos de aprendizaje por los que optan los docentes universitarios básicamente se configuran a partir de la interacción que tienen con los sujetos, es decir, con los mismos estudiantes. Y esta interacción permite que sean estos docentes quien a través de o a partir de los intereses que tienen sus estudiantes pueden construir su propio estilo de aprendizaje. Entonces, estos relatos tienen, pues como estamos hablando de docentes y obviamente con personas que hacen parte de un contexto social, pues entonces estos relatos de los docentes involucran lo histórico, lo social y cultural. Y nos han permitido establecer un vínculo interesante entre los estudiantes y el entorno social en el cual se vive, ¿cierto? Estos estilos de aprendizaje tienen relación con la forma de hacer frente a una perspectiva social y con la manera de intentar contribuir a la consolidación de una mejor sociedad. Básicamente lo que buscan los docentes universitarios a partir de esos estilos de aprendizaje es construir una especie de educación en donde reine la convivencia armónica de todos los que integran la sociedad, o sea, donde se consolide a través de la colectividad una mejor sociedad que solo es posible a través de la educación. Gracias. Quienes hablan, Julián Peñuela, va a hacer un resumen con ustedes de las ideas principales de este estilo de aprendizaje por medio de imágenes. Lo primero que hay que decir en función del aprendizaje por medio de imágenes es que la forma en que el profesor puede diseñar y establecer los colores y la distribución de la información secuencia el conocimiento y atrae la atención, esa atención focalizada que el estudiante puede adquirir de acuerdo a una imagen que le parezca muy atractiva, pues evoca todo su enfoque psicológico y empiezan a formarse unidades estructurales fisiológicas a nivel neuronal que se llaman enlaces temporales, a través de los cuales pues permite la creación de la imagen mental y puede memorizar y evocar más fácil la memoria a través de la asociación. Y el profesor puede juntar esta imagen mental con información pues, verbal o complementaria que le permite al estudiante el desarrollo de esa asociación del conocimiento. Otra de las ventajas es que, aparte de que se pueda memorizar más fácil, asociarlo y evocar la atención, es la sistematización de los fenómenos complejos. Entonces, en una imagen podemos, como en esta imagen que se puede ver una naturaleza, es el sistema de los ecosistemas, podría ser un ejemplo. Y unos ecosistemas tienen algunas realidades muy complejas que requieren del pensamiento abstracto. Y en una imagen se puede sintetizar toda esta información y se puede poner de forma asequible para los estudiantes. Hola, buenos días. Me toca hablar sobre el lenguaje y la comunicación en el aula de enseñanza. La comunicación que se establece dentro de la aula de enseñanza está promovida tanto por el profesor, que ofrece la formación educativa, como el alumno que la recibe. La interacción entre ambos fomenta ciertas clases que nos ofrecen la posibilidad de indagar sobre dos conceptos que se desarrollan en este contexto. De qué forma el educador percibe o transmite la información y cómo percibe y procesa la información este alumno. El acercamiento del concepto y estudio del rendimiento, como lo menciona Castejón, en el carácter multidimensional del término y la tendencia existente a identificarlo como producto educativo. Hablando de los determinantes educativos, decimos que el estudio de la comunicación no verbal como parte del proceso total de comunicación que se preocupa del proceso por el cual se mudan y se perciben mensajes sin palabras. Las investigaciones acerca de cómo la comunicación no verbal de los profesores afecta a cómo los estudiantes aprenden señala en el Non-Verbal Immediacy, en referencia al término Teacher Immediacy, observado como la comunicación verbal y no verbal. Para los autores Ghosh y Bridges, el papel de la immediacy vendría determinada por una combinación de comportamiento no verbal usados para acentuar el mensaje verbal y reducir la distancia física y psicológica entre los interactuantes. Hablando propiamente de los demás determinantes educativos, las impresiones que los alumnos reconocen del profesor provienen de lo que se dice, de cómo se dice. Los profesores con experiencia mantenían un contacto visual con sus estudiantes de mayor duración y hablaban más y más alto que los principiantes. Los estilos de enseñanza definidos según Beltrami, ciertos patrones de conducta que el profesor sigue en el ejercicio de la enseñanza, iguales con todos los alumnos y estrictamente visibles de cualquier observador, mejoraron el clima entre el profesor y el estudiante, generando un proceso de liderazgo. Tres de las diferentes destacables establecidas en los estudios de Bennett referían a la elección del asiento, la restricción o no del movimiento y la conversación y a la lección magistral. En cuanto a la elección del asiento, nos mencionaba que a veces éramos conscientes o no de ello y venían clasificados en las categorías de liderazgo, predominio y trabajo. La represión del movimiento, como lo mencionaba Kapp, señala que los movimientos del cuerpo están inextricablemente ligados a la habla humana y que no parece que produzcan al azar.
En cuanto a la elección magistral, el estudio del papel del estatus en la comunicación también nos ofrece pistas sobre cómo sería el estilo no verbal de un profesor que da una lección magistral. Hablando también de los que son las posturas, el estado de espacio personal, la conducta táctil, la mirada, el proceder, el aspecto, la expresión emocional y la expresión facial. Diferentes teorías y estudios sobre estilos de aprendizaje han sido recogidos por Curry en lo que él llama el Onion Model, consistente en 4 etapas: la Personality Dimension, el Information Processing, el Social Interaction y la Multidimensional and Instructional. Indudablemente las repercusiones de las diferentes formas de interacción entre profesor y alumno puedan tener entre el profesor puedan afectar o no el rendimiento se debe observar por vía empírica. Conclusiones, tenemos que el estilo de aprendizaje visual tiene una ventaja notable frente a otros estilos. Por ejemplo, crea enlaces temporales que le permiten a los estudiantes a nivel neuronal asociar y memorizar mejor la información por medio de las conexiones eléctricas formadas por las neuronas. Adicional, evoca la atención con mayor facilidad debido a que las imágenes visuales pueden ser atractivas. Finalmente, puede sintetizar fenómenos más complejos de la realidad de forma accesible a los estudiantes. Y que la personalidad también tiene una influencia significativa en la dinámica del aprendizaje. Los rasgos de la personalidad afectan la relación con los docentes, compañeros, familiares y su entorno social, cultural, lo cual impacta directamente en el rendimiento y la calidad de la educación. Es importante considerar que los rasgos de personalidad pueden variar según los contextos socioculturales, permitiendo que los estudiantes generen aprendizajes acordes a su personalidad. Además, el aprendizaje significativo requiere que los alumnos relacionen el nuevo material con su estructura cognitiva, que a su vez tenga un potencial significativo en relación con el conocimiento existente. Utilizamos para la diapositiva. Muchísimas gracias por su atención.